pero sin dar lecciones. Y guían un poco el comportamiento y dan pautas de cuál es un comportamiento correcto o no, pero sin dar lecciones de moral ni dar consejos. ¿Se trabajan los valores? Sí, pueden trabajarse los valores con estos cuentos, pero no de una manera de ahora vamos a trabajar la solidaridad como está en el libro, no. Se le chusca un perro callejero y se desprende cómo los animales se comportan de una forma solidaria entre ellos, cómo ayudan a un animal enfermo y cómo de ahí los propios lectores o los que están escuchando el cuento se dan cuenta de que la ayuda mutua pues es un valor, pero no como una lección de ética o de moral, ¿no? Sino que yo pienso que es la forma de enganchar a los lectores, en darles también no solamente el entretenimiento, que es básico, sino que se puedan identificar con los personajes y le puedan sacar un jugo extra al cuento. Incluso pues, a veces yo me he encontrado chuscos, por ejemplo, lo están trabajando en Italia, en una escuela de educación infantil de Italia. Hicieron un convenio con una escuela de Asturias y entonces reinventaron a Chusco. Se leyeron las dos escuelas el cuento, hicieron una obra de teatro e hicieron luego un reinvento del cuento. Entonces, trabajando en un proyecto de dos países diferentes, de dos culturas diferentes, unidos por un cuento. A mí me llama mucho la atención encontrarme eso en internet, ¿no? Y a mí eso es lo que a mí me gusta, el saber que he hecho algo que luego va por ahí, van contando que hacen unas cosas, que hacen otras. He visto representaciones de teatro de críos de 4 años en Extremadura el mes pasado con Simbo y el Río Hablador, y además le ponen su sello, que yo creo que lo mejor de cualquier autor es ver que su cuento es reescrito y que el que lo lee añade lo que le parece, y en algunas escuelas, en algunas escuelas me he encontrado que han añadido cosas. A mí me encanta eso, porque han hecho suyo el personaje, han hecho suyas las vivencias y luego a partir de ahí se pueden inventar unas historias. Chusco puede continuar, de hecho muchos cuentos los dejo semiabiertos al final, ¿no? Como dando pie a que de ahí surja otra nueva historia. O incluso, ¿qué le pasa a Mugan?, que es un cuento sobre la tristeza, no da un final. No da un final y la última frase, ¿y tú qué crees que le pasa a Mugan? Y entonces a veces me dicen, es que no has escrito un cuento completo, me dicen los críos. Es que, ¿qué le pasa? Y digo, no, lo que tú quieras que le pase. Y no, pues le puede pasar esto, puede estar triste por esto, por lo otro. Y sin darse cuenta, están desarrollando una lección de educación emocional que es buscar las causas de las emociones. ¿Por qué puede estar un niño triste? ¿Por qué puede ser un momento dado? Pues todo eso que lo puedan verbalizar les viene. Y darse cuenta además que las emociones son un fenómeno de lo más natural en nuestra vida diaria, que de gestionarlas bien y conocerlas depende de gran parte de nuestra felicidad. Yo creo que eso se debe educar desde los 3 años, que los críos se den cuenta de que todo el mundo que nos rodea nos provoca un tipo u otro de emociones y que no podemos vivir sin emociones, simplemente las tenemos que conocer, saber expresar y encauzar.